Queridas hermanas y hermanos, es interesantísimo cuando uno puede viajar a Tierra Santa y acercarse un poco a las tradiciones, a las costumbres, a las vivencias del pueblo judío ahí en Tierra Santa. Y cuando algunos grupos van conmigo me preguntan, oiga padre, ¿qué es eso de sinagoga? ¿Qué significa? ¿Cuándo se empezó a utilizar? Y yo les digo, miren, antes de que el pueblo de Israel fuera llevado al exilio, a Babilonia, por sus malas acciones, ¿dónde se reunían? ¿A dónde iban? ¿Cuál era el centro de la vida espiritual del pueblo? Evidentemente que el templo que había mandado construir Salomón, ahí en Jerusalén, pero no tenían otros lugares donde escucharan la palabra de Dios en forma especial. Cuando el pueblo llegó a Babilonia en el exilio, no tuvieron templo donde reunirse. Y para tratar de mantener las ideas fundamentales de sus antepasados, ¿qué es lo que hicieron? Para tratar de mantener la unidad como pueblo, en donde vivían hasta cierto punto como esclavos, ¿qué es lo que empezaron a hacer? Unirse por grupos, un grupo aquí, otro acá, otro acá, otro allá, y a esas reuniones se les llamó sinagoga, que significa reunión, asamblea. Así como nosotros, los cristianos, empezamos a reunirnos también al principio, y en griego se empezó a llamar a estas reuniones eclesia, iglesia. De tal manera que iglesia en latín, en griego, sinagoga en hebreo significa lo mismo. ¿Y qué hacían en estas reuniones? Bueno, trataban de recordar las enseñanzas de sus padres porque todavía no habían escrito muchos libros de la Biblia. Fíjense que hasta allá en Babilonia, cuando ya estuvieron ahí y vieron la biblioteca que tenían los babilonios, que habían escrito toda su historia y sus leyes y todo, Dios los inspiró para que dijeran, nosotros también tenemos un pasado, también tenemos las enseñanzas de Moisés, también tenemos esto y aquello, y nos lo hemos pasado de boca en boca, pero no lo hemos escrito. Y ahí en Babilonia empezaron a escribir muchos de los libros que ahora tenemos en el Antiguo Testamento. Cuando terminó el exilio en Babilonia, el pueblo pudo regresar a Jerusalén, pero en Jerusalén no había templo. Lo habían destruido antes de llevárselos al exilio los babilonios. ¿Y qué es lo que hicieron mientras volvían a construir el templo? Seguirse reuniendo en distintas partes en las llamadas sinagogas. Y esto tuvo mucha importancia porque así el pueblo desde entonces se ha mantenido unido. Los judíos se reúnen por regiones, por grupitos en las sinagogas. ¿Y qué es lo que hacen especialmente? Escuchar la palabra de Dios. Fíjense qué interesante, cuando viajamos a Jerusalén, yo los llevo a lo que es los restos del templo, lo que le llaman el muro de los lamentos, y ahí vemos un rito donde llega una familia con gritos, con globos, con cantos, y llevan acompañando a un niño que está cumpliendo 12 años. Eso me preguntan qué es. Ese es el Bar Mitzvah, que se sigue haciendo todavía hasta nuestros días. ¿Y qué significa eso, padre? ¿Por qué tanta alegría? ¿Por qué cuando el niño va pasando empiezan a aventar dulces las mujeres? Porque ese niño por primera vez va a leer la palabra de Dios. Ese niño va a leer el Antiguo Testamento, que ellos le llaman la Torá, que es parte de nuestra Biblia. ¿Y cómo lo hace? Llegan a un gran armario, un gran ropero, abren la puerta y de ahí sacan la Biblia, que para ellos es un rollo, lo van desenrollando, lo sacan en una forma festiva y en una mesa especial lo abren y ahí, sin tocarlo, lo tocan con una manita de plata, empieza el niño por primera vez a leer un fragmento de la Biblia, chiquitito.
Y con eso termina la alegría, vuelven a cerrar la Biblia. ¿Y qué significa esto? Que ese niño se convirtió en un hombre completo. Ese niño ya se considera un adulto que puede leer la Biblia cada vez que vaya a la sinagoga. Y no solamente leerla, sino que cada vez que pase y lea un fragmento de la Biblia, le van a preguntar a los demás que están reunidos en la sinagoga, ¿qué entiendes de lo que acabas de leer? Y ese niño tiene que explicar algo de lo que él leyó. Actualmente y en tiempos de Cristo, los adultos también, todo el que quisiera, porque podían estar varias horas en la sinagoga, pasaban, cada quien escogía el fragmento que quería y lo leía y después lo explicaba. Así que el niño Jesús, a los 12 años, tiene su bar mitzvah, ya es considerado adulto, y desde entonces en Nazaret, todos los sábados, juntamente con San José y todos los hombres de la comunidad, acudían y ahí iban escuchando, explicando la palabra de Dios. Hasta ahí vamos entendiendo muy bien para comprender lo que nos dice la palabra de Dios. Me voy primero a la primera lectura. Precisamente cuando regresaron de el exilio, cuando el pueblo llegó a Jerusalén, ¿qué es lo que hizo Esdras? Esdras dijo, ¿por qué nos alejamos de Dios? ¿Por qué llegamos a caer en la iniquidad, en la injusticia, en la idolatría? Porque se nos olvidó lo más importante. Y eso más importante está escrito en la palabra de Dios. Así que a partir de ahora no vamos a dejar de leer la palabra de Dios. Y ahí, en un ambiente que nos dice la lectura, duraron varias horas, estuvieron leyendo la palabra de Dios que manifiesta su amor hacia nosotros y hasta lloraban del arrepentimiento, lloraban de haber olvidado esa palabra. Y una vez que terminaron, Esdras les dijo, hey, ya hemos escuchado la palabra de Dios, no es tiempo de llorar, es tiempo de alegrarse. Vayan a su casa, coman comida rica, una bebida dulce, estén felices. Y desde entonces, de acuerdo a esta lectura, cada vez que los judíos, y yo diría, cada vez que los cristianos vamos al templo, a nuestra parroquia, a nuestra comunidad, a escuchar la palabra de Dios, ¿cómo tenemos que ponernos? De hecho, esto es lo que hace que testigos de Jehová, mormones y otros grupos digan, lo dice la palabra de Dios. El día dedicado al Señor, me visto de la mejor manera, ese día como de la mejor manera. Y eso se hizo durante mucho tiempo, incluso en algunas poblaciones. La gente el domingo hasta decía, voy a estrenar. ¿Por qué? Porque era el día en que la gente tenía que estar más contenta. Pero yéndonos nosotros a la segunda lectura, se nos dice en la palabra de Dios que la comunidad es una riqueza. La sinagoga o la iglesia, la reunión, es una riqueza. ¿Por qué? Porque en la comunidad siempre hay gente distinta. Y las diferencias no tienen que ser motivo de choque, sino por el momento, al contrario, decirnos tú eres distinto a mí, a mí, a mí. Y si cada quien ofrece la parte que conoce, la parte en la que es experto, vamos nosotros a vivir de la mejor manera. Así que en una comunidad, en un grupo, en una sociedad, nadie es pequeña cosa. Todos, de acuerdo a su actividad, a sus conocimientos, hacia sus bendiciones, tiene que ser valorado. Y finalmente viene la parte del Evangelio. Hemos escuchado el domingo pasado que Cristo se presenta ante un pequeño grupo como el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque hizo su primer milagro. Pero ahora Jesucristo se va a presentar ante la comunidad donde Él creció y es donde estuvo hasta los 30 años y donde nunca había hecho ningún milagro. Y aquí viene algo importante.
Todo el mundo estaba acostumbrado a ver a Cristo desde que era niño, como a los demás, reunirse en la sinagoga y de repente pasar, tomar el rollo, abrirlo, leerlo y después hablar. ¿Y qué nos dice el Evangelio de San Lucas que hoy comenzamos a leer? El Evangelio nos dice que Jesús va a Nazaret, donde creció. Se levanta, toma el rollo de la ley, el profeta Isaías. ¿Y qué dice el profeta Isaías? Fíjense, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Todo el mundo sabía que Isaías con estas palabras estaba diciendo las características que tendría el Mesías cuando viniera al mundo. Estas eran las características del Mesías cuando viniera al mundo. Así lo podrían reconocer. Y cuando Cristo termina de leer, todo el mundo espera que diga, pues estas características son las del Mesías que estamos esperando, esperamos que pronto llegue, pidamos al Señor para que pronto llegue el Mesías, el Hijo de Dios. Y Cristo los deja sorprendidos cuando dice, esto que acaban de escuchar se cumple hoy. O sea que Jesucristo, delante de sus paisanos, dice, yo soy el Mesías. El tiempo de espera ha terminado. Y con este Evangelio, San Lucas después nos irá anunciando cómo esto que dijo Cristo es verdad. ¿Por qué? Porque los ciegos verían, porque los afligidos encontrarían paz y por muchas cosas que los profetas habían predicho. Así que pidamos al Señor en este tiempo ordinario que vamos nosotros iniciando, que nos acerquemos cada vez más a Cristo, el Mesías, y que nunca olvidemos que cada vez que escuchamos la palabra de Dios, Él nos está hablando y tenemos que llenarnos de alegría y de fiesta.